Hola a todos, bienvenidos a Descifrando el Virus. Soy Ángel Villarino y no sé si se han dado cuenta ya, pero aquí estamos decididos a llevar este proyecto hasta sus últimas consecuencias. De hecho, esta es la primera vez en la historia que se graba un programa sobre virus en el que el presentador está afectado por un virus. Si me escuchan toser, si les inquieta mi tono nasal o si me ven respirando raro, no sufran por mí, porque no parece que esto sea COVID, sino más bien un simple resfriado común. También tengo que decirles que en el último programa volvimos a enrollarnos muy por encima de los 60 minutos y que esta vez sí nos hemos conjurado para intentar acortarlo. Sin más preámbulos, saludamos a Stanislao Nistal Villán, impulsor de este artefacto, virólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Stanis? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Le decimos hola también a Juan José López Moya, nuestro virólogo de las plantas, investigador científico del CSIC, que trabaja en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona. Un placer, Juanjo. Hola, un placer estar con vosotros otra vez. Y como no, Antonio Villarreal, periodista científico del Confidencial y una de las pocas personas con vida que a estas alturas entiende los PDF con las cifras del Ministerio de Sanidad. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Ángel? Sí, las piedras Rosetta del coronavirus las llaman. Buenas tardes a todos. Saludamos también a nuestra invitada de hoy, a Isabel Sola, que es una de las mayores expertas en coronavirus. Trabaja desde hace más de 20 años en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y además codirige junto a Luis Enjuanes la investigación para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, Isabel. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Le recuerdo muy brevemente la estructura del programa. Vamos a empezar comentando las últimas noticias sobre el avance de la pandemia, después nos centraremos en nuestro invitado y para acabar desgranaremos el paper de Stanis, la publicación científica escogida esta semana por Stanislao. Creo que ya estamos listos y empezamos. Si miramos lo que está ocurriendo con un poco de perspectiva, se está haciendo ya evidente que en toda Europa vamos a pasar un otoño y un invierno complicados. El otro día, Michael Mina, un epidemiólogo de Harvard, del que ya hemos hablado alguna vez aquí, decía en un hilo de Twitter que nos estamos olvidando de que este virus es un virus estacional, o eso parece, y sugería que las curvas se van a complicar muchísimo en invierno, sobre todo si hay transmisión comunitaria. No sé si estáis de acuerdo con Mina, si opináis que es así. Antonio, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí lo de la estacionalidad del virus es uno de los temas que me parecen más fascinantes porque no para de cambiar un poco la tendencia. Al principio leíamos muchos artículos y muchos preprints sobre todo que apuntaban a eso, ¿no? A que estábamos en marzo, en febrero, se decía que el virus tenía ahí más capacidad de transmisión, pero que conforme llegara el calor en primavera y en verano bajaría. ¿Qué pasó? Que, como vimos, bueno, bajó al principio, en junio y julio, al menos en España, pero luego vimos que no era tan así, ¿no? Y que podía seguir transmitiéndose con bastante facilidad. Y de hecho parecía un poco desterrada esa idea de la estacionalidad. Sin embargo, ahora, pues, Michael Mina ha traído esta idea y recuerda que también Mark Lipsitz, compañero suyo en Harvard, él decía que el SARS, ¿no?, de 2003 no es que se acabara al llegar el verano, sino que realmente fue pues, porque logramos identificar el reservorio, se acabó con las civetas, que era el animal que lo transmitía, y también transmitían sobre todo las personas con síntomas, a diferencia de este, que es mucho más puñetero. Entonces, claro, ahora lo que decía Mina es que realmente ahora es en noviembre, diciembre y enero es cuando vuelven, digamos, a alinearse los astros que permiten una transmisión más fácil para el SARS-CoV-2. Así que, bueno, hoy que tenemos también a Isabel Sola, que conoce muy bien los virus de esta especie, estoy muy interesado en saber qué tiene que decir ella sobre la estacionalidad o no de este coronavirus. Por alusiones, Isabel. Bueno, la estacionalidad, como tú muy bien decías, tiene que ver sobre todo con las circunstancias y la oportunidad que se le da al virus de transmitirse. Y ahora al llegar la estación más fría, el invierno, lo que sucede, como sucede también con la gripe, que hacemos menos vida al aire libre, en espacios abiertos y nos encerramos juntos en espacios que normalmente están poco ventilados por el frío. Y en estas circunstancias es cuando el virus tiene la oportunidad de transmitirse de unos a otros. Entonces, si no hacemos nada para prevenirlo,
pues es de esperar que efectivamente en las nuevas circunstancias del invierno el virus se pueda transmitir mejor y que haya un aumento de los casos, teniendo en cuenta que todavía no se ha alcanzado esta inmunidad natural o colectiva que nos podría proteger precisamente de que hubiera una transmisión continuada. Pregunto desde la ignorancia, pero ¿no nos ha dado alguna pista el invierno austral de lo que puede pasar o no hay suficientes casos o no estaba en la misma fase de evolución la pandemia? No sé si hay alguna explicación de lo que ha pasado allí, ¿no? Sí, una de las cosas que ha sucedido en el invierno austral, en el que, bueno, aquí cada país habrá aplicado sus medidas de forma diferente, pero ha habido una disminución en la incidencia de gripe, porque muchas de las medidas, bueno, prácticamente todas las medidas generales que se están aplicando, el uso de mascarillas, mantener las distancias, la higiene de las manos, todo esto tiene un efecto en cualquier virus respiratorio, en el coronavirus, en la gripe, en los resfriados, y cuando se aplican estas medidas, pues tienen un efecto múltiple. Esta es una de las ventajas. ¿Cómo lo ven los demás? Bueno, para mí, si bien es verdad que coincide un poco lo que es la estacionalidad del coronavirus con la gripe y también con otro virus que es el RSV, también es verdad que hay algunos otros virus respiratorios que no coinciden exactamente. Por ejemplo, los rinovirus no necesariamente tienen los virus de los catarros, que aparecen ahora más en otoño. No El que son tiene los Ángel, ¿no? El que tengo yo. tiene Ángel, podría ser uno de ellos, sí. O los adenovirus, por ejemplo, cuya estacionalidad no tiene que estar asociada. Recordemos que estos dos son virus sin membrana, que son quizá un poco más estables, que no dependen tanto de la humedad o del frío para desactivarse, para desnaturalizarse. Y bueno, pues que no necesariamente es que haya frío el que tengamos virus respiratorios, sino también un poco las características de los virus, como estos virus con membrana. Juanjo. Sí, yo un poco es lo mismo. Tenemos tan poco conocimiento de la evolución de esta pandemia que realmente es muy difícil hacer predicciones. Y las noticias en Australia eran muy buenas en su momento porque realmente, bueno, parecía que allí era invierno y no estaban pasando las cosas, pero bueno, quitando la buena noticia de que realmente la gripe sí bajó, pues a la larga las cosas no han sido tan sencillas. Sí, Yo creo que imagino necesitamos tiempo. que es prácticamente imposible trazar unos escenarios, ¿no? O sea, que Sí. nos podemos encontrar cualquier cosa, ¿no? Cualquier escenario es posible. Sí, y una cosa que apuntaba Isabel que es muy importante, o sea, la estacionalidad normalmente viene asociada, que conocemos, de los virus que conocemos, los virus respiratorios, viene asociada a que ya conocemos, o una parte muy importante de la población conoce ya esos virus. Y no sabemos, en el caso del SARS-CoV-2 todavía no tenemos una inmunidad, entonces esa estacionalidad es una incertidumbre, o sea, puede influir, es posible que influya, es muy posible que influya, y es además posible que influya el hecho de que todavía hay muchas personas que no tienen inmunidad. Y esas dos cosas juntas también es lo que hace que el virus tenga también una estacionalidad que a lo mejor en otras circunstancias no conoceríamos. Justo creo que hoy publicábamos un artículo que confirmaba Antonio, en el que se hablaba de los datos de Madrid. Se decía que, a pesar de las discrepancias que hay entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, sí que parece claro que están mejorando las cosas, no solo en el número de contagios, sino en el número de ocupación de UCIs, hospitalizados, etc. Y el titular que escogieron Antonio y Darío, que es el otro autor del artículo, era que parece que sí que están bajando las cifras, o seguro que están bajando las cifras, pero lo que no sabemos son los motivos. No sé si se os ocurren a vosotros los motivos, porque creo que no ha pasado suficiente tiempo como para las medidas que tomó la Comunidad de Madrid y que puso luego el Gobierno, que tampoco son medidas muy restrictivas, por otra parte. No ha pasado el tiempo suficiente como para que eso se pueda ver, por ejemplo, las hospitalizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se os ocurre algo para explicar por qué bajan las cifras de Madrid sin que se hayan tomado medidas? Bueno, la verdad es que sí, lo cierto es que la bajada actual en principio debería deberse a medidas anteriores a las que se han tomado hace una semana o 10 días. Yo para esto creo que nos falta alguna información para saber cuáles son las características de las personas que están hospitalizándose ahora o que
son casos que requieren atención médica. Hace unas semanas, hace meses, inicialmente fueron personas mayores, luego han sido personas más jóvenes. Ahora no, yo al menos he leído últimamente que parece que ha aumentado la edad media la mediana de las personas infectadas. No lo sé realmente si es así, porque la necesidad de hospitalización indica que el curso de la infección en esas personas es lo suficientemente severo como para necesitar ir al hospital. Y esto, en el caso de coronavirus y en este en particular, es muy dependiente de la edad y de las patologías que tengan. Luego, entonces, esta información puede un poco indicar qué es lo que está sucediendo, por dónde se está moviendo más el virus, a quién está afectando y, por tanto, qué es lo esperado en cuanto a la necesidad de hospitalización o de UCI o de que sea un curso más severo. Stanis, mirando un poco a esto que estabais comentando, si bien es verdad que esta última medida no puede tener todavía un efecto, porque ha pasado una semana, no lo vamos a poder ver todavía, si miramos para atrás sí que se habían implantado otras medidas, como por ejemplo el cierre o parte del cierre del ocio nocturno, o el tratar de reducir, cuando unas personas se juntaban, tratar de reducir el tamaño de los grupos. Pues a lo mejor por ahí pueden ir un poco los tiros. Eso, y un poco que el que se tuvieran que implantar esas medidas le abriera un poco los ojos a la gente de que esto no se había pasado, que era un poco la sensación también que tenías cuando ibas por ahí por la calle en muchos sitios. El volver a que la gente se diera cuenta de que tenía que ser un elemento activo y que esto no, por el simple hecho de dejarlo pasar, no se terminaba. Sí, más que la restricción, el impacto, digamos, sociológico, ¿no?, que tiene el anunciar una restricción o el que los medios de comunicación volvamos a estar todo el día con esto, ¿no? Que la gente yo iba a comentar lo mismo, ¿no? Efectivamente, o sea, eso ya trasciende lo que es la virología en sí, pero es verdad que llevábamos bombardeando con esta información durante meses y la gente estaba deseando que se hablase de otra cosa. Esa falta de foco, ¿no?, en las medidas, pues ha podido tener un efecto, y cuando se han vuelto a dar cuenta de que realmente esto no había desaparecido y que seguía aquí, pues se han vuelto de una manera inconsciente a tomar las precauciones, que en definitiva, bueno, las hemos ido adaptando, pero no son tan diferentes de las iniciales, ¿no? Bueno, ahora ya todos asumimos que debemos estar con mascarilla en las zonas donde estamos, que hay que ventilar, en fin, este tipo de acciones que bueno, tienen ese efecto. Sí. Es verdad que cada vez es más complicado, ¿verdad? Porque, como poníamos en el artículo, en la primera ola, ¿no?, en marzo, era algo cristalino casi, ¿no? Ninguno sabíamos mucho del virus. El 14 de marzo nos confinan a todos y vemos cómo los casos seguían subiendo hasta aproximadamente 14 días más tarde, cuando tocó pico, y ahí empezaron a caer. Pero claro, a partir de entonces ya digamos que se han ido solapando unas medidas con otras, nacionales, regionales, de distintos ayuntamientos, lo que comentabais de que cada cual unos están más concienciados, van transmitiendo la palabra, con lo cual ya es difícil dilucidar exactamente cuál ha sido el factor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Stanis en que el hecho de que prohibieran el ocio nocturno, ¿no?, y por lo que sabemos también hoy de dónde se producen los eventos de supercontagio y todo eso, que es básicamente en sitios cerrados, poco ventilados, si eliminas esa variable, pues claro, ya te estás quitando, además coincide un poco, como 2 o 3 semanas más tarde de ordenar eso, es cuando empiezan a bajar. O sea, eso yo creo que tuvo que ver bastante, pero claro, tampoco podemos ya delimitar una línea y decir, tuvo esto de sociológico y esto de intervenciones no farmacológicas, ¿no? Bueno, afortunadamente, sea como fuere, están bajando y esperemos llegar al invierno con un colchón más escaso de casos. Si os parece, por abstraernos unos minutos del monotema, habíamos pensado que antes de pasar a la siguiente sección estaría bien dedicar unos minutos al hablar de las 2 ganadoras del Premio Nobel de Química de este año, que han sido premiadas por el desarrollo de un método para la edición del genoma, si no recuerdo mal. Es un descubrimiento que guarda relación, me decíais, también con el mundo de los virus. Lo comentaba Stanis, creo, el otro día en un chat interno que tenemos para preparar los programas. ¿Nos lo cuentas, Stanis? ¿Cómo sí, es exactamente? No, este es uno de los temas más apasionantes desde mi punto de vista de la virología reciente, ¿no?
Bueno, pues este tema se retrotrae a unos hallazgos al final de los años 80 en un grupo japonés de Yoshizumi Ishino, que se dio cuenta que en algunas bacterias había unas zonas repetidas que no sabía muy bien qué función tenían, y que posteriormente, en los años 90, bueno, pues un grupo que está en Alicante, que dirige el profesor Francis Mójica, pues trabajando con unas bacterias que son halófilas, que viven en las salinas de Santa Pola, pues se dio cuenta de que, bueno, pues esas bacterias eran muy interesantes para estudiar, y se puso a estudiar su genoma y encontró pues esas secuencias repetidas, que es lo que ha dado, bueno, él las puso nombre, que se llama el sistema de CRISPR, viene de Cluster Regulatory Interspersed Short Palindromic Repeats, que significaría pues repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas, pues que es un sistema. Nombrecito muy sencillo de recordar. Sí, la verdad es que sí, el CRISPR. Pues bueno, lo que se dieron cuenta es que esas secuencias eran unas secuencias que tenían la capacidad de unirse a secuencias de los virus de las bacterias, porque las bacterias también se infectan con virus y lo tienen mucho peor que nosotros. Ellas no tienen este sistema inmune tan potente, ¿no? Tienen que inventarse mecanismos de lucha frente a las infecciones, y su sistema, uno de sus sistemas de lucha es este sistema de CRISPR-Cas. Entonces, estas secuencias repetidas son capaces de convertirse, cuando están en forma de DNA, son capaces de ser traducidas a RNA, ser procesadas y ser reconocidas por una maquinaria que unas enzimas las procesan y la reconoce una enzima que se llama Cas, y ese complejo se une a determinadas zonas del material génico del virus cuando está entrando, les está invadiendo. Y eso pues funciona destruyendo el material génico del virus, ¿no? Y esto es un poco el trabajo de Francis Mójica y su equipo. Y bueno, pues eso trascendió a su equipo, trascendió pues a la comunidad de los virólogos, ¿no? Y se dieron cuenta pues muchas otras personas que esto tenía unas aplicaciones increíbles, ¿no? Y entre ellas fue la edición génica. Y esta edición génica, por supuesto, tiene unas aplicaciones enormes, como estamos viendo, no solamente a nivel de cura de enfermedades, sino también, pues, por ejemplo, el diagnóstico, el estudio del comportamiento de muchos efectos, muchos procesos regulatorios a nivel fisiológico. Y este es uno de los procesos que fueron puestos a punto por Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, ¿no? Y por eso es por lo que esa capacidad de usar esa maquinaria con este fin, basándose en este sistema de las bacterias, pues es una de las cosas que recientemente ha revolucionado toda la biología molecular, no solamente la virología, sino toda la biología molecular que conocemos hasta estos momentos, ¿no? Y bueno, abundando en esto que estáis comentando, los virólogos estamos de suerte, o la virología está de suerte, porque no solamente pues, fue el premio el premio Nobel de Química, sino también el de Fisiología y Medicina, que este año pues, se ha concedido también a una serie de virólogos que han desarrollado el estudio de uno de los virus más recientes que han causado mayor número de muertes en el mundo, y han desarrollado también las herramientas para su cura, como es el virus de la hepatitis C, que son Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice. Y bueno, pues... Y aquí yo quería comentar una buena noticia, ¿no? Porque no siempre queremos dar malas noticias, ¿no? Y es que el virus de la hepatitis C costó encontrarlo. Es un virus, bueno, muy parecido a un virus de RNA, con 10 kilobases, no tiene cosas muy especiales, pero costó encontrarlo. Idealmente demostrar que era uno de los agentes causales de una hepatitis, pues era difícil. Pero desde que se encontró, las buenas noticias es que se ha estudiado lo suficiente como para que ahora tiene cura. Y era un virus prácticamente mortal, o sea, era una sentencia de muerte casi las personas que quedaban infectadas, ¿no? Por transfusiones, por en fin, compartir jeringuillas, los drogadictos. Era una casi epidemia dentro de que la transmisión era más diferente, claro. Y esto se ha conseguido a base de investigación. Básicamente, o sea, se consiguió identificar el agente causal, se consiguió un sistema de diagnóstico, con lo cual se evitaron la contaminación en transfusiones, porque ahora sí se podía diagnosticar. Y a partir de ahí se estudió lo suficiente como para desarrollar antivirales que han sido lo suficientemente efectivos como para que ahora la hepatitis C tiene cura.
Así que hay buenas noticias. Quiero decir que los virólogos, cuando nos ponemos en serio con uno de estos bichos, que les queremos mucho pero también nos hacen mucha pupa, pues somos capaces de darle la vuelta. Así que quizá dentro de unos años, en el episodio número 200 algo de Descifrando el Virus, estemos hablando de cuando empezó aquella pandemia que enseguida supimos controlar. Antonio, siempre los premios Nobel al final mandan un mensaje, ¿no? Yo creo que estaban buscando mandar un mensaje también, ¿no? Sí, hombre, se puede leer entre líneas, ¿no? Ese guiño a precisamente ese, lo que decía Juanjo, un problema que ahora mismo nos parece irresoluble y cómo todo tiene su solución, ¿no? Y la de la hepatitis C además fue cosa de... Al principio hubo debate porque el medicamento era bastante caro, pero al final fue abriéndose paso a través de acuerdos con distintos gobiernos, llegó a los sistemas públicos de salud y eso, la hepatitis C ahora mismo es casi más una anécdota que una amenaza, ¿no? No sé, Isabel, si tienes algo que comentar del tema. Sí, me parece muy, muy importante esto que ha dicho Juanjo, que el virus de la hepatitis C se ha estudiado lo suficiente como para que la historia haya tenido este final feliz. Y es cierto que es un virus, bueno, pues relativamente sencillo, tiene un tamaño que es como la mitad de los coronavirus, pero es un virus RNA también con sus complicaciones a la hora de interaccionar con las células infectadas. Pero aún así, toda la inversión que se ha hecho en hepatitis C, todo el trabajo que ha habido, muchos grupos y grupos excelentes trabajando en este virus, han conseguido finalmente obtener un tratamiento que es realmente efectivo y que ha convertido algo que sería una sentencia de muerte, como bien decíais, en una enfermedad que tiene una cura verdaderamente satisfactoria. O sea que cuando uno trabaja, investiga, explora cuáles son los mecanismos que causan la enfermedad y busca, aquí hay un trabajo coordinado de laboratorios de investigación, de farmacéuticas, pues se puede conseguir vencer al virus. El efecto además es impresionante. Yo tengo un caso familiar que le ha salvado la vida a esto, un primo lejano, y cuando lo ves dentro del impacto que tiene dentro de la vida de una persona, de la vida de una familia, vamos, es espectacular, ¿no? Y cómo llegó la noticia y todo, yo lo recuerdo como algo bastante potente, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Si queréis, si os parece, si ya sin más preámbulo pasamos a la entrevista con Isabel. Yo quería abrir fuego, Isabel, preguntándote por los avances de la vacuna, por la que estáis desarrollando y por el resto. No sé, es una pregunta que estamos todo el rato haciendo y que somos muy ansiosos, yo lo sé, pero como experta en coronavirus, ¿cuál es tu impresión? ¿Vamos por el buen camino? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay alguna buena noticia? ¿Alguna mala? Bueno, los candidatos más avanzados están ahora en la fase 3 de ensayos clínicos en humanos, el candidato de Moderna, el de AstraZeneca, el de Janssen. Esta es una fase crítica en la que se responderá a la pregunta clave de si la vacuna es efectiva, además de responder a la pregunta de si es lo suficientemente segura. Entonces, estamos todos muy interesados en que estos ensayos que han empezado a finales de julio, finales de agosto, puedan ir completándose para dar esa respuesta esencial, que es si la vacuna muestra efectividad cuando se administra a personas y esas personas se exponen al virus que está circulando por la calle, ver si se protegen o no. Estos son los candidatos más avanzados y todo el mundo tenemos muchas esperanzas en ellos. En España vamos siempre un poco por detrás, claro, y dentro de los candidatos españoles, pues hay algunos que van también por delante, como el candidato de Mariano Esteban y Juan García Riaza, que ellos ya hicieron en su momento experimentos para ver la inmunogenicidad de su candidato y tienen previsto hacer en breve experimentos de protección, es decir, el equivalente a la fase 3 en humanos, pero en un modelo animal de ratón, ensayos preclínicos. Y este también será un resultado muy importante para saber cuáles son las posibilidades que tiene el candidato. Y el nuestro pues, va también un poco por detrás porque, a diferencia de estos candidatos que utilizan plataformas que ya estaban en desarrollo,
y que sencillamente son vectores, algunos de ellos en los que se ha cambiado el pasajero y se ha colocado como pasajero la proteína de este nuevo virus. Nuestro candidato ha empezado desde cero con el propio genoma del virus que está circulando. Y lo que hemos hecho utilizando la ingeniería genética es modificarlo para eliminar todos aquellos componentes que causan enfermedad, que le permiten al virus propagarse y que le dan esas propiedades negativas para nosotros. Y lo hemos convertido simplemente en una maquinaria de multiplicación que lo que hace es multiplicar los antígenos, es decir, los componentes de la vacuna que tienen que preparar al sistema inmune. Entonces, durante todo este tiempo hemos estado trabajando en ir construyendo este candidato en el laboratorio y esperamos también en las próximas semanas poder hacer un ensayo de protección en animales para confirmar que realmente da protección frente a la infección por el virus. Una parte interesante de esa estrategia es que va a tener muchos más antígenos, muchas más proteínas virales que los otros candidatos, que prácticamente están todos centrados en la proteína S, la spike, pero el vuestro va a tener muchas más, con lo cual el potencial, digamos, de desarrollar respuesta ante un virus atenuado es muy alto, ¿no? En principio sí, esa es una de las grandes diferencias, que casi todas las vacunas, los candidatos en los que se está trabajando, inmunizan únicamente con la proteína S, que se sabe que es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes y de respuesta T también. Pero el nuestro incluye otras proteínas estructurales e incluso no estructurales, que se sabe que están implicadas en inducir también una respuesta T de distinta naturaleza, CD4, CD8, y en conjunto lo que se pretende es tener una respuesta inmune que sea potente, pero que sea equilibrada, porque uno de los problemas que tienen las infecciones de coronavirus es la inmunopatología que causan. Es decir, gran parte del daño de la propia enfermedad se debe a una respuesta inmune que ha perdido la regulación, que está fuera de control, y a veces con las vacunas, cuando se han ensayado en estudios preclínicos en animales, se ha visto que algunas pueden causar una respuesta inmune que acaba siendo patológica, precisamente porque no es equilibrada. Entonces, bueno, pues nuestro candidato creemos que tiene opciones en cuanto a la potencia y a conseguir una respuesta inmune más equilibrada. ¿Stanis? Isabel, bueno, yo siempre suelo preguntar por vuestra trayectoria y que quede un poco pues, una huella sonora, un archivo de cómo llegasteis a trabajar en lo que estáis haciendo, ¿no? Y en concreto, tú personalmente, ¿qué es lo que te motivó el llegar a trabajar con los coronavirus cuando los coronavirus no eran relevantes para la opinión pública, eran muy importantes para la ganadería, pero todavía pues, el común de los mortales todavía no se habían dado cuenta, ¿no? ¿Qué te llevó a trabajar con ellos? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, yo estudié biología en la Universidad de Navarra y cuando terminé la carrera, uno de mis profesores, el doctor Gullón, profesor de genética, me dijo que conocía a un investigador de Madrid, que era el doctor Enjuanes, que estaba buscando a un candidato predoctoral para hacer la tesis en su laboratorio. Y entonces me dijo, ¿tú estarías interesada en hacer la tesis en unos virus, una familia que se llaman coronavirus, de los que yo nunca había oído hablar? Y dije, bueno, pues voy a ir a hablar a este laboratorio, a ver qué es lo que hacen. Vine con unas amigas que en ese momento eran compañeras de carrera, eran amigas, y vinieron conmigo al laboratorio y me ofrecieron, hablé con Luis Enjuanes, me ofreció la posibilidad de hacer la tesis doctoral y bueno, me pareció un proyecto interesante, para mí completamente desconocido. En aquel momento, que era el año 1993, no existía Internet tal y como la conocemos, de forma que si a ti te hablan de coronavirus, pues no puedes ir a Google y ver en qué consiste y qué es lo que se hace, sino que era un mundo completamente nuevo. Pero aún así, creí que era una aventura que merecía la pena iniciar. Y de hecho estas amigas que me acompañaban a través de Luis y de colegas y amigos suyos en el mismo Centro Nacional de Biotecnología se quedaron a hacer la tesis allí. Una de ellas, Pilar, fue compañera de laboratorio de Juanjo.
en el laboratorio de Juan Antonio García, y allí empezó mi aventura con los coronavirus. Y como tú muy bien decías, en aquel momento los coronavirus más importantes eran los que tenían un impacto en ganadería. Yo hice la tesis con un virus que se llama el virus de la gastroenteritis porcina transmisible, que infectaba a lechones recién nacidos y se morían prácticamente el 100%, porque en ese momento los lechones no tienen un sistema inmune competente y por tanto no pueden protegerse de la infección de forma eficaz. Y mi proyecto consistía en obtener animales transgénicos que expresaban en la leche anticuerpos neutralizantes. Ahora oímos hablar de los anticuerpos neutralizantes y sabemos que son una estrategia también. Le da al presidente de los Estados Unidos, incluso. Otro buen lechón también, sí. Está siendo una terapia muy prometedora. Bueno, pues mi tesis ya iba de esto. Se seleccionó un anticuerpo neutralizante que realmente era potente, que no permitía que se seleccionaran virus que escapaban a la neutralización, y generamos animales transgénicos que lo expresaban en la leche. La idea era que los lechoncitos, al tomar la leche de la madre, tomaban ya la protección. Y bueno, pues a partir de ahí ya continué en el laboratorio investigando otros aspectos del virus, de su biología, hasta ahora. Yo siempre tengo la curiosidad de saber, pero una pregunta a los tres, ¿no? En el caso quizá de Isabel es todavía más, el efecto es todavía más potente. El hecho de que os habéis dedicado toda la vida a asuntos que para el común de los mortales significaban relativamente poco. Quiero decir, no eran temas que estuvieran en las cenas ahí candentes, en las conversaciones, y de repente os habéis convertido en el centro de todo. Imagino que vuestros últimos 6 meses estaréis hartos de que la gente os pregunte, incluso familiares o como amigos, conocidos, que antes no les interesaban mucho por vuestro campo de experiencia, y que ahora estarán todo el rato intentando saber vuestra opinión sobre si nos vamos a morir y si nos vamos a recuperar. Especialmente a Isabel, a los de plantas nos preguntan poco. Vamos, uno de los retos que siempre se plantea es que cuando estás haciendo la tesis, uno de los objetivos que tienes que tener es explicarle a tu abuela qué es lo que estás haciendo de manera que lo entienda. Y bueno, pues un poco es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? O sea, intentamos sacar de la zona esta en la que hablamos en jerga, con muchas siglas, e intentar explicar de una manera clara, como ha hecho Isabel, pues eso, que había un problema en la ganadería y que se podía abordar de una manera diferente, y que se podía pensar en eso, en una solución que fuese que estuviese un anticuerpo en la leche y entonces los lechoncillos iban a resistir a esa enfermedad. Y eso es lo que nos ha llevado a muchos, pues eso, a engancharnos en este trabajo. Sí, es cierto. Sí, a mí una de las cosas que creo que tenemos que pelear, que me parecen fundamentales, es tratar de impulsar en lo que es la opinión pública el valor del conocimiento, ¿no? Y es una de las cosas que estamos dejando pasar los últimos años, y gracias, o por desgracia, gracias a esta pandemia, pues nos estamos dando cuenta pues el valor de todas las personas que llevan trabajando durante mucho tiempo de manera pues sin ser conocidas y sin esperar que nadie ni las entreviste, ni les pague dietas por ir a dar una charla, siendo totalmente desinteresadas en muchos casos. Simplemente su interés es que se conozca, el transmitir el conocimiento. Pues el poner en valor esas cosas, que creo que es un valor muy importante en nuestra sociedad y que se estaba dejando de lado, pues espero que a partir de ahora, pues no solamente a nivel general, sino a nivel de los gobiernos, del gobierno del tipo que sea, pues se valore y que se empiece un poco a fomentar, y que también las nuevas generaciones que vengan, que vean que no todo es ir o pasar por una pasarela o jugar al fútbol y ser millonario, que hay otras cosas que son también muy interesantes en la vida, muy importantes, ¿no? Y yo creo que la biología molecular y la virología y la inmunología, pues que te permiten conocer cómo somos y cómo es el mundo, pues pueden ayudar a las personas a vivir la realidad de otra manera y a ser conscientes de lo que hay, ¿no? Y no solamente de lo que piensan o les dicen que hay. Sí, así es. Yo creo que estas circunstancias que han sido en general tan
un problema tan grave para todo el mundo, nos han dado esa oportunidad de hacer visible un trabajo que durante muchísimo tiempo ha estado en la sombra. Casi nadie sabía ni lo que hacíamos ni para qué lo hacíamos, más bien parecía algo que lo haces por pasar el tiempo y poco más. Y creo que es una oportunidad, gracias también a los medios de comunicación, a la oportunidad de poder comunicar la utilidad del trabajo que se hace, y no solo del trabajo que es aplicable más directamente, sino de toda la ciencia básica que está debajo de esas aplicaciones, que son las que luego permiten resolver problemas reales, como conseguir un tratamiento para la hepatitis C o conseguir una vacuna frente a este coronavirus. Entonces, esa labor de sensibilización y de visibilizar, pues creo que es una de las cosas digamos, positivas dentro de este océano de noticias negativas que estamos teniendo. ¿Antonio? Yo tengo una pregunta que me... Perdón, perdón, Antonio, que estoy en plan... No, tranquilo. Dale. ¿Le doy? Vale. Sí. No, Isabel, quería saber, a la hora de plantearos el inicio de la investigación sobre la vacuna, supongo que ahí os enfrentasteis a un debate sobre qué tipo de vacuna queríais hacer, ¿no? Porque, como has dicho, pues optasteis por estudiar el virus, por tratar de quitarle las partes, digamos, para que no pudiera replicarse, cuando a lo mejor en ese momento también podíais haber dicho, cogemos un adenovirus, que ya sabemos cómo funcionan, así podríamos acortar. Evidentemente nunca hay un atajo, ¿no?, con esto. Pero supongo que en el primer momento tuvisteis algún tipo de discusión creativa sobre qué camino tomamos, ¿no? Y por qué os decantasteis por la que al final habéis tomado, ¿no? Bueno, en realidad lo tuvimos bastante claro, porque precisamente llevamos nuestro laboratorio con Luis, que es quien empezó todo esto, lleva 35 años trabajando en coronavirus. Y los últimos casi 20 años, desde que apareció SARS en China en el 2002, dedicándonos a los coronavirus humanos fundamentalmente. Entonces, llevamos muchos años generando candidatos a vacuna. Los primeros eran derivados del propio virus que estaban atenuados. Y vimos que eso, como todo el mundo sabe, los virus que están atenuados tienen el problema de que al ser virus y tienen la capacidad de cambiar y adaptarse, pueden revertir a la virulencia, con lo cual la seguridad es un problema grande. Pero en los últimos 2-3 años hemos generado un candidato a vacuna para MERS, este otro coronavirus que apareció en Oriente Medio en 2012, que es un modelo, es una estrategia similar a la que estamos aplicando a SARS. Esta estrategia la hemos desarrollado en el laboratorio y la hemos llegado a utilizar en modelos animales, en modelos de ratón, que mueren cuando se infectan con este coronavirus MERS, y al administrar la vacuna, el 100% de los ratones se protegen de la infección. Entonces, este candidato que tenemos, que está basado, lo llamamos replicones de RNA, porque conservan del virus original la maquinaria de replicación, es decir, el virus dentro de la célula puede replicarse, y al replicarse lo que hace es aumentar la dosis de los antígenos. Es decir, no necesitas administrar una dosis grande porque el virus, que ya no es un virus, es un replicón, dentro de la célula va a multiplicar esa dosis inicial. Pero le faltan componentes para comportarse como un virus de verdad. Es decir, le faltan proteínas para salir de la célula y entrar en una célula nueva. Entonces, este candidato unía el aspecto de la eficacia al expresar varios antígenos, al hacerlo de una forma muy abundante y proteger a todos los ratones, como veíamos en el modelo animal, con el aspecto de la seguridad, que es fundamental. Y son virus que son defectivos en propagación, no pueden propagarse. Entonces, todos los resultados preliminares que habíamos obtenido con MERS, que es un virus muy parecido a este, los hemos aplicado directamente a este nuevo virus. Entonces, no hubo la ocasión de añadir mucha más creatividad, porque ya venía de un trabajo previo pues bastante maduro. Ya sabíais lo que le teníais que quitar, ¿no? Más o menos. Digamos que este virus no es idéntico a MERS,
en cuanto a la relevancia que tiene cada proteína en la propagación, por ejemplo, pero es mucho más parecido a SARS-1, al que apareció en el 2002, y de ese virus también sabíamos mucho, entonces no fue empezar desde cero, sino que ya sabíamos que los candidatos, los genes que teníamos que quitarle, pues eran los genes accesorios y algunos de los genes que tienen que ver con la formación, con la morfogénesis del virus. Afortunadamente, en ese sentido, ¿habíais hecho un virus de SARS estilo Aldemers también haciéndole un mutante replicón, o sea, solamente el replicón, el virus deficiente a la hora de producir nuevos viriones? ¿Hubiera valido ese virus o esa vacuna en teoría para vacunar frente a este virus o no? Con SARS, las variantes que habíamos generado como candidatos a vacuna no eran replicones, sino que eran virus vivos atenuados. Es decir, no le habíamos llegado a eliminar los genes responsables de la propagación. Y por lo tanto, en el caso de que sí que lo hubiéramos generado, podría haber valido siempre y cuando le hubiéramos cambiado las proteínas estructurales. La proteína S, que es la principal inductora de los anticuerpos neutralizantes, es diferente y entonces es fundamental cambiarla y sustituirla por la del virus nuevo. Y lo mismo los otros genes de proteínas estructurales que también son diferentes y que a la hora de preparar al sistema inmune pues deben tener la mayor especificidad posible. No sé si queréis hacer tenemos tiempo para una o dos preguntas más antes de pasar a la última parte del programa. Yo tengo un montón de preguntas. Pues tira. Nada, una de las cosas que está relacionado con lo que comentabas anteriormente de los virus, de los coronavirus animales, es que, bueno, pues el virus no es un virus que le guste mucho mutar, ¿no? Tiene una maquinaria de hecho de reparación, ¿no? de las mutaciones, pero sin embargo una de sus ventajas evolutivas es la capacidad de recombinarse. Y bueno, pues habría alguna posibilidad, por ejemplo, ya que hemos visto que este virus ha saltado al gato o a hurones y que estos han generado inmunidad frente al virus, pero no necesariamente el virus al menos en el caso de los gatos, por lo menos no se está viendo enfermedad, pero en los hurones sí. ¿Habría posibilidad de que este virus se recombinara, mezclara su genoma con el de algún genoma de estos otros animales? No se puede excluir. Precisamente cuando los virus nuevos que han emergido y que tienen su origen en los murciélagos, parte de los procesos que han llevado a que aparezcan nuevas variantes de virus vienen de recombinaciones entre virus que conviven en el murciélago, por ejemplo. Entonces, el hecho de que este virus que ahora está bien adaptado a los humanos y vuelva a alguna especie animal en la que pueda convivir con, pues hay coronavirus que son felinos, hay coronavirus de muchas especies animales. El que se puedan dar recombinaciones que adquieran una propiedad nueva y diferente a la que tienen, no se puede excluir, desde luego que no. Pero esa será la siguiente pandemia. Ahora estamos con la que estamos, ¿no? Claro, efectivamente. Podría tener efectos terribles eso, si sucede, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso está ocurriendo a diario. Constantemente, claro. La vida, en definitiva, es un experimento de recombinación a gran escala. Esto es el planeta Tierra, si lo pensamos así. Sí. La vida funciona así. Y entonces vivimos con ella. No tenemos tampoco que tenerle más miedo a lo que ya está ocurriendo constantemente, pero sí tenemos que estar vigilantes, ¿no? Sí, tenemos que estar preparados. Los virus, nosotros siempre decimos que para cuando nosotros hacemos un experimento en el laboratorio, el virus ha hecho millones de experimentos, cada vez que se replica y que tiene la oportunidad de recombinar con otro. Si de todos esos millones de variantes que se generan de una forma o de otra, alguno se le da la oportunidad, está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, como para poder dar un salto de especie y adquirir una propiedad nueva, pues eso es imprevisible. Sabemos que puede suceder, no sabemos cuándo, y la cuestión es que, bueno, pues hay que estar preparados frente a la emergencia de futuras
pandemias, que pueden ser coronavirus o pueden ser virus de otras familias. De hecho, una de las cosas que nos debería quedar de esto es que algunas inversiones, lo hemos dicho antes, ¿no? Hay investigación básica, pues con unas arqueas, unas bacterias en una salina en Santa Pola, al final, fíjate. De la misma manera, pues eso, hay gente que se dedica a recorrer cuevas de murciélagos en el sureste asiático y coger muestras de heces y de cogerles un poquito de sangre, capturarlos, en fin, esas cosas, porque está buscando virus. Y eso en definitiva, es un proyecto de poco dinero, no estamos hablando. Pero la información que eso está dando sobre las poblaciones naturales y sobre cómo están evolucionando y qué es lo que nos podemos encontrar es muy valiosa. Y empieza a ser valiosa cuando nos damos cuenta del impacto económico que puede tener en otras actividades, ¿no? Sí, Tenemos una última pregunta al mejor postor. Yo tengo una, si me dejáis. Bueno, Vale. esta, ¿puedo? ¿O tenéis alguna Dale, candidata? Antonio, dale. Vale, gracias. Isabel, esta semana ha salido que la Unión Europea está empezando a hacer lo que llaman una rolling review, ¿no? Como una especie de... Están mirando más de cerca tanto la vacuna de AstraZeneca de Oxford como la de BioNTech y Pfizer. Sin embargo, yo creo que de las candidatas de las que están en fase 3, la que más se parece a lo que estáis vosotros haciendo es la de Moderna, ¿no? También con RNA. Quería que me comentaras un poco cómo ves a esta vacuna y cómo ves a las otras candidatas en cuanto a eficacia, o si necesitamos simplemente que aparezca una vacuna, aunque no sea perfecta, para, digamos, amortiguar un poco el peso de la pandemia, y que puedan aparecer en una segunda fase pues otras que sean mucho más completas o que generen una inmunidad mayor. No sé cómo ves un poco lo que está por venir. Sí, bueno, yo pienso, ojalá haya suerte y resulta que el primer candidato que aparece en los resultados es fantástico. Pero lo más probable, por lo que estamos viendo de los resultados de estos candidatos en primates no humanos, es que estas vacunas lo que consigan es disminuir la severidad de la enfermedad, que no es poco, que sería bienvenido en cualquier caso, pero no impedir que se produzca una infección, con lo cual el virus podría seguir circulando y todavía seguiríamos muy necesitados de conseguir esta inmunidad colectiva. Entonces, yo pienso que, por lo que digo, por los resultados preliminares que se han visto, la eficacia de los candidatos, bueno, pues podría ser suficiente como para considerarlo aceptable, pero no perfectas, o no serían el candidato ideal, y habría que seguir trabajando para conseguir mejores, vacunas más efectivas. Tampoco sabemos, porque todavía no ha pasado suficiente tiempo, cuál va a ser la duración de la inmunidad que dé la vacuna. Ni siquiera sabemos muy bien cuál es la inmunidad natural, cuánto va a durar. Pero la de las vacunas no lo sabemos, con lo cual podría ser necesario que nos tuviéramos que revacunar cada cierto tiempo para conservar la inmunidad. Respecto al candidato, al candidato de Moderna, es una tecnología nueva que no se ha empleado hasta ahora en ninguna de las vacunas. Es muy sencilla, muy limpia, es simplemente un RNA mensajero, es decir, es la información para expresar la proteína de la espícula del virus, y en principio, desde el punto de vista de la seguridad, podría ser algo muy seguro, siempre que, porque no lleva ningún otro componente de ningún otro virus, nada, excepto la secuencia de la proteína S. En cuanto a la efectividad, bueno, pues uno de los problemas que tiene esta vacuna es que se necesita una dosis muy grande de RNA. No solamente aplicar 2 dosis, sino en cada caso 50-100 microgramos de RNA, lo que hace de esta vacuna que sea un candidato bastante costoso a la hora de fabricarlo. Fabricar el RNA, envolverlo, y para una producción masiva para todo el mundo, pues los fabricantes de vacunas consideran que quizás este no es el mejor candidato para escalarlo mundialmente. Además hay que tenerlo como a menos 20 grados, quiero decir que los costes también de transportarla, de mantenerla, también juegan un poco en su contra. Sí, porque es RNA, bueno, es cierto que está envuelto en una nanopartícula, pero el RNA es una molécula relativamente poco estable, es delicada,
se necesita una cadena de frío más fuerte, pero bueno, iremos viendo en conjunto cómo se comporta cada uno de ellos en esta fase 3. Si os parece, entramos ya en la fase final, la parte final del programa, y vamos a desgranar el paper de Stanis, lo va a desgranar Stanis. De hecho, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, pues es un paper que tiene mucho que ver un poco con los orígenes de la virología, de cómo se empieza a trabajar con un virus y cómo se empieza a desarrollar un virus para poder trabajar con él en el laboratorio. Es un artículo que ha salido hace unos pocos días en la revista Cell y que es bueno, pues un modelo animal para trabajar en ratones en los cuales sabemos que el SARS-CoV-2 no infecta a los ratones de manera natural, y ha habido ya, se han desarrollado, han salido una serie de artículos en los que se han desarrollado modelos animales de ratón que expresan la proteína receptora del virus que está en humanos, ¿no? Pues esos ratones, si logras que esos ratones expresen esa proteína, pues lograrías que el virus entrase y se reprodujese dentro del ratón, y de alguna manera los podrías tener, como estaba diciendo Isabel antes, como modelo para estudiar, por ejemplo, pues, cómo se comportan las vacunas en un modelo animal, ¿no? Cómo se desarrollan, los tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este trabajo que acaba de salir ahora mismo es un trabajo muy interesante, es el grupo de Ralph Baric, que conocerá Isabel muy bien, y es un trabajo en el que han usado el SARS-CoV-2 para adaptarlo a que se reprodujera en ratón, y al forzarle a que se reprodujera en ratón, el virus no logra luego reproducirse muy bien en las células humanas. O sea, de alguna manera fuerzas al virus a convertirse en un virus murino, en un virus que va a infectar los ratones y va a ser un nuevo patógeno en ratones, ¿no? Y bueno, pues decía que es un virus muy interesante desde el punto de vista de la virología clásica, pues porque cuando uno empieza a desarrollar un modelo de un virus humano en un modelo animal, es muy probable que el virus no infecte ratones. Hay muy pocos virus que de manera natural infectan a humanos y ratones. Y lo que hicieron al principio pues es bueno, tratar de reproducir la enfermedad humana en ratón a través de la inoculación del virus y bueno, pues el sacrificio de los animales y la recuperación de los virus que eran capaces de replicarse un poquito, muy poco, en el pulmón de los ratones, son capaces de extraerlos, volver a infectar nuevos ratones, así en ese pase sucesivo de virus durante 10 pases, de tal manera que al final el virus se termina adaptando y produciendo una enfermedad en los mismos, ¿no? Y eso lo consigue, lo presentan en el artículo, mediante mutaciones muy puntuales que ocurren a lo largo del genoma, en concreto 6 mutaciones, de las cuales 5 pues, afectan a proteínas del virus, como pues, la NS4, la NS7, la NS8, la proteína de superficie del virus, de la que hemos estado hablando anteriormente, y otra proteína que se llama ORF6. Muchas de estas proteínas tienen que ver con la defensa del virus o la contradefensa del virus frente a la célula a la que está infectando, ¿no? Sabemos que las células pueden defenderse de los virus de manera innata, tienen mecanismos de bloqueo de la replicación del virus. Muchos de ellos consisten o son mediados por la activación de una cascada de la vía del interferón, ¿no? El interferón interfiere con el virus, pues el virus lo que hace es, se hace con armas para bloquear ese interferón y de esa manera pues logra replicarse. Bueno, pues estas mutaciones ocurren en algunas de las proteínas que están asociadas a la defensa del virus frente al interferón, de tal manera que el virus es como que estuviera intentando ganar la capacidad de bloquear el interferón en el sistema del ratón, que es distinto al humano. Y por otro lado, también pues, cambia algún aminoácido en la proteína de superficie, en la spike, que podría también tener que ver con la adaptación del receptor al receptor murino. Bueno, una de las primeras figuras, el paper es extensísimo, tiene numerosos detalles muy interesantes, pues es que el virus, después de 10 pases, un virus que bueno, pues está adaptado al ratón, le llaman MA10, pues se replica en los cultivos celulares, en las células que tenemos para producir ese virus en el laboratorio, que se llaman Vero, pues se reproduce tan bien como el virus parental, ¿no? Sin embargo, cuando tratas de infectar con ese virus a células que proceden de tejido humano, de tejido de la tráquea, que se saca de algunas operaciones y se consigue usar en el laboratorio para reproducir ciertos virus respiratorios, pues bueno, el virus parental se replica relativamente bien
en estas células, sin embargo el virus adaptado a ratón no se replica tan bien. O sea, hemos conseguido que el virus sea menos patogénico en humanos para adaptarlo, o el virus ha conseguido de esa manera, mediante la adaptación, pues replicarse bien en ratones. Bueno, luego también a la hora de producir lo que es, o de estimular lo que es la infección y la patología, de reproducir la infección y la patología que consiguen en humanos, una de las preguntas primeras que se hace en el artículo es ¿qué dosis de virus mínima es la que necesito para inducir la enfermedad en el ratón, ¿no? Y bueno, pues se hacen una serie de experimentos en los cuales pues inoculan distintas cantidades de virus y bueno, pues parece que ronda entre 100 y 1000 partículas virales las necesarias para empezar a inducir la pérdida de peso o la patología en el ratón, y por encima de cierta dosis el virus empieza ya a ser bastante letal. Por encima de 10 a la 4, 10 a la 5 virus inoculados en el ratón, el virus pues mata al animal y pues produce una patología muy similar a la patología humana, y también la enfermedad se desarrolla bastante rápido después de la inoculación. Al cabo de 2 o 3 días empiezan a ver los síntomas de la infección, que son similares a los síntomas de la infección en humanos. Hay ciertas diferencias, como el tipo de células a las que infecta, en comparación con las humanas. No son exactamente las mismas células del tracto respiratorio que son afectadas y son capaces de reproducir al virus. Hay otro aspecto muy interesante del virus, que es que usan ese virus adaptado a ratón para infectar distintas cepas de ratones, equivalentes como, por ejemplo, pues en humanos hay una gran variabilidad genética. En los ratones que usamos en el laboratorio, pues cuando hacemos los experimentos suelen ser ratones que son muy homogéneos a nivel genético, suelen reproducir bastante bien los experimentos, pero cuando te pones a trabajar con un virus en distintas cepas de ratones, pues te das cuenta que hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Y en concreto, de hecho, eso, cuando lo estaba mirando el paper antes, parece que todos los experimentos los habían hecho con una cepa muy común de laboratorio, pero luego se dieron cuenta que los transgénicos se hacen en otra cepa. Entonces claro, parece como que han tenido que probar, porque si no, no les daría el juego de luego usarlo con ratones modificados genéticamente para analizar cosas, ¿no? No, sí. es que ya no necesitan ratones modificados genéticamente. Precisamente la gracia que tiene conseguir adaptar el virus a ratón es que te permite hacer los experimentos en ratones En convencionales. ratón normal. Ya no necesitas los transgénicos. No, pero Sí. lo que me refería es que si tú estás intentando hacer una terapia, identificar una diana diferente, podrías hacer una validación con un ratón que fuese modificado. Y ese sí necesitabas una cepa que sea infectada, ¿no? Sí, necesitan ahí en la cepa, en los C57, que es los que se suelen modificar genéticamente, necesitan más dosis para conseguir el efecto, la virulencia. No son blanquitos y otros son de color así. Negros, negro, los sí. 57 son Pardo negros. negro. Sí, de hecho, uno de los ratones que usan al final del artículo es un ratón que tiene deficiencia, le faltan el receptor para esta molécula, para esta citoquina del interferón de la que estaba hablando anteriormente. Pues hay distintos tipos de interferón, pues usan un ratón al que le falta el receptor del interferón de tipo 1 y el interferón del tipo 2, que son dos de los interferones más importantes que participan en las infecciones, para defendernos de las infecciones. Y quizá es un poco eso, o sea, la validación de un modelo en un ratón C57, pues es muy interesante porque hay muchos ratones knockout para distintos genes, y en este caso pues los pueden comparar con un wild type, que es, yo creo, un poco a lo que te referías, Juanjo. Otro aspecto también que me parece muy interesante del artículo es que comparan ratones jovencitos con ratones ya un poco más maduritos, de un año, que para un ratón, los ratones, si llegan a los 2 años, bueno, pues son ratones bastante fuertes. Normalmente un ratón de un año ya se considera un ratón adulto, y casi hasta pues, ya entrando en la edad avanzada, ¿no? Pues cuando comparan, por ejemplo, infecciones de ratones que son jóvenes, que tienen unas pocas semanas, unas 6, 8, 10 semanas, en comparación con estos que tienen un año, pues ven un efecto muy parecido a lo que pasa con la patología del virus en humanos, ¿no? que tiene una mayor patogenicidad, el virus, en estos ratones de edad más avanzada que en los jóvenes, ¿no? Y son capaces de reproducir esto.
Me parece un aspecto muy interesante a la hora de estudiar la patogénesis del virus y sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que hacen al final del artículo, las vacunas, porque a la hora de administrar una vacuna estamos asumiendo que una vacuna le vale a cualquier persona, cualquier vacuna le vale a cualquier persona y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que ven al final del artículo. Prueban un sistema vacunal que lo llaman, bueno, pues partículas, algo parecido a, no sé si será el mismo que el vuestro, Isabel, lo de las partículas replicativas, el viral replicative particles, o es distinto, pero pues son partículas virales que contienen un mini replicón que expresa pues, o la proteína de superficie o la nucleoproteína del virus como elementos vacunales y pues la hacen distintas dosis y tal, o prueban si esto podría ser usado como vacuna y pues van viendo si el animal genera anticuerpos, si el animal está protegido cuando le vacunas y comparan la edad, ¿no? Comparan ese efecto en la edad y se ve efectivamente que la vacunación no funciona igual en ratones jóvenes que en ratones mayores, en ratones ya de un año. Y nada, bueno, pues como decía, hay muchos aspectos que me parecen pues, muy, muy bonitos desde el punto de vista virológico y daría para hablar mucho rato, pero si tenéis algún comentario o alguna curiosidad que... Yo tengo una curiosidad un poco para Stanis y para Isabel. Una vez que se consigue este virus adaptado, ¿cómo de generosos son los grupos, cómo de generosos son los colaboradores para que esto se difunda? Una vez que ellos ya lo han publicado y ya dicen cuáles son las mutaciones que han encontrado, y ¿ese stock de virus se puede distribuir para que otros laboratorios lo usen rápidamente y hagan avances más rápidos? ¿Cómo es la experiencia que tenéis? Pues normalmente lo que sucede es que una vez que conoces esas mutaciones, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el sistema de genética reversa, con lo cual las podríais hacerlas directamente en el genoma del virus. Supongo que también el laboratorio de Ralph Baric, si alguien le pide el virus obtenido de ratón, pues lo compartirá. De todas formas, este es un trabajo muy importante, la posibilidad de tener un virus adaptado a ratón que permite trabajar con ratones que no son transgénicos, que no están sobreexpresando el receptor humano, lo que tiene la complejidad de tener que tener una colonia de ratones humanizados y que además pueden sobreexpresar el receptor no solo en el pulmón, sino también en el cerebro, con lo cual los resultados, pues bueno, pueden que no sean idénticos a los que suceden en las personas. Esto es muy importante, disponer de este modelo. Reproduce un modelo letal en el que en ratones jóvenes mueren como el 15% de los ratones con este virus adaptado a ratón, mientras que en los ratones mayores pues mueren casi el 80%. En cualquier caso, como ha contado muy bien Stanis, lo han conseguido dando 10 pases al virus en los pulmones de ratón. Lo ideal a la hora de poder evaluar la eficacia de una vacuna o de antivirales es conseguir un modelo que sea más letal, es decir, que mueran todos los animales que se infectan para poder ver la eficacia de la vacuna o del antiviral. Y esto probablemente se consiga dándole más pases al virus. En lugar de darle 10 pases, darle 15 o 20, que es lo probablemente que lo estarán haciendo, ¿no? Probablemente. Seguramente. Sí. Es que este es el segundo capítulo de la adaptación del virus a ratón. Había un primer artículo en el que cambiaron únicamente dos nucleótidos de la proteína S del virus y vieron que infectaba ratones un poquito, pero no causaba una patología grande. Y a partir de ahí ya le han ido dando pasos. Y ahora probablemente consigan mejorar el sistema hasta hacerlo completamente letal. Pobres ratones. Quería una última cosa muy rápida antes de acabar, porque creo que estamos cerca de conseguir acabar en tiempo, pero me recuerda Antonio por la línea interna que tenemos una pregunta que hemos escogido de las que mandaron los oyentes en los capítulos anteriores y te doy paso, Antonio, para que la comentes. La tenemos que responder muy rápido porque si no nos salimos y sería una pena después del esfuerzo que hemos hecho para entrar dentro de la hora. Sí, no es una pregunta muy virológica, pero así también incentivamos un poco que la gente que nos sigue en YouTube o Spotify pues la ponga las cuestiones que quieran en los comentarios del próximo programa, en la noticia del Confidencial. Y Escinca nos preguntó la semana pasada, ¿podrían aclarar si el radar COVID es útil? Me descargué la aplicación hace algunas semanas, pero entre desajustes burocráticos y la desidia
o simple indiferencia de la gente parece que poco, lo que sería una lástima. No sé si vosotros tenéis Yo tengo la una respuesta aplicación. rápida, que es que yo soy el que estoy en Barcelona, me parece que los demás estáis en Sí. Madrid. En Cataluña no está activado, pero por Claro. una decisión, en fin, aquí se apostaba por otra aplicación. Y bueno, esa es de las cuestiones en las que deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? No vayamos a conducir todos por la izquierda o por la derecha, sino a ser posible que llevemos el coche todos por el mismo lado, Sí. evidentemente. Yo que sigo el tema por nuestros compañeros de Tecnautas que siguen esto muy de cerca, actualmente, como ha dicho Juanjo, en Cataluña todavía no está, Madrid ha sido la última en, digamos, conectarse a la aplicación. El problema es que esto es sencillo, si tú tienes un PCR positivo, te dan un código, entonces tú lo introduces en la aplicación y todos los que hayan sido contactos estrechos tuyos, pues de repente les salta, ¿no? Como has estado cerca de alguien que ha dado positivo. Y al parecer funciona todo, excepto que a los PCR positivos no se les está suministrando esos códigos y yo por lo menos no conozco en mi entorno cercano y hablando con gente de otras comunidades, nadie que le haya saltado la alarma todavía de... Ni siquiera nadie que le hayan dado un código de esos, y conocemos casos positivos, ¿no? Que yo sepa, pues, por lo menos no está funcionando. O sea, la plataforma está, pero Cinca falta, ¿no? el alimento para eso. Y hasta donde yo sé también está estimado que para que realmente sea efectivo lo tienen que poner en práctica un porcentaje mínimo de 60-70% de la población. Si eso no es así, pues su efectividad es más limitada. Claro. Es que en algunos países donde se hacía obligatoriamente sí funcionaba, pero claro, era por... Claro, hay que hacerlo obligatorio, como Corea del Sur, ¿no? Que es obligatorio. Sí, Bueno, yo pues aquí quizá hacer un poco hincapié en que hay que volver a empujar o sea, por un lado la opinión pública y por otro lado pues a los gobernantes o la administración para que, bueno, pues es una herramienta que puede ser útil, como bien estabais diciendo, se ha demostrado que es útil en otros lugares, ¿por qué no va a ser útil aquí, no? Habría que tratar de empujar un poco para darle un Sí, no darlo por impulso. imposible, ¿no? Porque Bueno, para quien quiera dejar una pregunta al próximo programa, que lo puede hacer en la cajita de YouTube, en la cajita de la noticia, y si nos escucha por Spotify o iVoox, que lo haga buscándonos en YouTube, que es muy fácil, o buscándonos en el Confidencial y dejando un simple comentario. Nosotros escogeremos todos los programas una pregunta. Y hemos llegado al final. No estoy seguro si nos hemos ajustado a los 60 minutos, creo que nos hemos pasado, pero esta vez por un poco menos, con lo cual es una buena noticia. Quería daros las gracias a todos, en especial a Isabel, por habernos dedicado una tarde de tu tiempo, que imagino que no tendrás mucho libre. Y bueno, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, buenas tardes.